Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Fundación Pacarina Yuyagyapac e IDEA Corporación presentarles este primer seminario, que nos aportará con herramientas para poder afrontar la crisis que estamos pasando. Bienvenidos. A continuación le presentaré a Gloria Erazo, quien es presidenta de Pacarina Yuyagyapac, quien dará la presentación a este foro. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este tercer día de transmisión. Esperamos que todos los temas que hemos presentado les sirvan a todos para poder entender mejor la crisis que estamos viviendo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Este primer seminario COVID-19, pandemia y crisis social en la globalización capitalista, tiene como objetivo entender las consecuencias multidimensionales de la pandemia causada por la COVID-19, desde sus aspectos estructurales y científicos en el marco de la globalización capitalista, destacando los elementos fundamentales de la crisis social, económica y sanitaria que atraviesan el Ecuador y el mundo. La metodología. Las y los expositores contarán con 60 minutos para presentar su ponencia. Luego de la exposición de las ponencias, se realizará una ronda de preguntas a través del chat, las mismas que se agruparán y serán respondidas por la ponente. Para esto se contará con 1 hora. La ponencia que les vamos a presentar en este tercer día es Bioética Global para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 y la construcción de una nueva sociedad, a cargo de la magíster Anita Arguedo. Conozcamos un poco más de Anita Arguedo. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una maestría en Educación y Desarrollo por la Universidad Tecnológica Equinoccial y un diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Amazonía por la Flaxo. Realizó una estancia en New York Botanical Garden sobre botánica sistemática de palmas, botánica económica y anatomía. Actualmente es doctorante bioética global, Multiversidad Mundo Real en México DF, México. Tiene amplia experiencia en docencia e investigación. Fue docente titular de la Maestría de Gestión Ambiental de la Escuela Politécnica del Ejército, docente titular agregado de las materias de biología, ecología, edafología y contaminación, control de la calidad del suelo en la Universidad Tecnológica Equinoccial, facilitadora de las propuestas y diseños de programas de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, responsable de pasantías, prácticas preprofesionales y cooperación interinstitucional, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales en la UTE. En la UTE realizó varias investigaciones, como por ejemplo el proyecto Plan de Mitigación de Riesgos en las comunidades de Rumicucho, Tanlagua y Caspigasi. Proyecto Riesgos Antrópicos generados por la actividad minera en las parroquias de Pomasqui, San Antonio y Calacalí. Fue directora de Información, Investigación y Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Ha realizado más de 26 publicaciones académicas, entre las que se destaca palmas medicinales usadas en el Nuevo Mundo, alteración de los sistemas naturales por la explotación minera, alteración de los sistemas naturales por la explotación minera, un enfoque desde el pensamiento complejo, los sistemas naturales y la complejidad, ingeniería naturalística para prevención de riesgos en 2 taludes del sur de Quito, entre otras. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Gloria. Estoy muy contenta de que hayamos podido estar en este primer seminario COVID-19, pandemia y crisis social en la globalización capitalista. Gracias a la Fundación Pacarina por su apoyo y el tema que voy a trabajar hoy es la bioética global para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 y la construcción de una nueva sociedad. Voy a compartir mi pantalla.
¿Está compartida? ¿Sí? ¿No hay problema? Ahí estamos bien. Muchas gracias, Anita. Ya. Bueno, vamos a empezar. La verdad es que toda esta cuarentena y todo este proceso que hemos vivido durante esta ya no cuarentena, sino 5 meses más o menos, ha resultado ser un desafío para todos los campos. Y la bioética global es una asignatura, una ideología, un nuevo paradigma que se presenta dentro de lo que es la construcción de una nueva sociedad y un nuevo pensamiento. Para mi presentación voy a hacer 3 puntos básicos que son una pequeña introducción. Voy a trabajar algo sobre el enfoque sistémico que está orientado justamente a dar los fundamentos de la bioética global. Y lógicamente en el tercer punto vamos a hablar sobre la bioética global y una nueva sociedad en este contexto que estamos viviendo. Como pueden ver ahí ustedes, el enfoque que se le puede dar o pueden darnos viendo a los seres humanos puede ser muy distinto de diferentes perspectivas. Sin embargo, en el ámbito educativo, nosotros estamos sujetos muchas veces a que alguien nos presente una perspectiva y nosotros tomemos opción por ella o por otras opciones. Es muy importante la óptica que se puede tener, sobre todo de lo que es nuestro planeta, nuestro ambiente, y en este momento de crisis, la salud, los derechos a la salud, los derechos a vivir en un ambiente sano y toda esta guerra que se da frente a lo que es los poderes económicos, sociales, culturales, etcétera. Fíjense, una de las cosas que quiero hacer en esta introducción justamente es hacer un análisis de la ciencia como tal. La ciencia está ahorita desafiando a los sistemas que vivimos, sistemas de salud, sistemas sociales y lógicamente todos nos hemos preguntado, ¿el COVID fue creado o surgió naturalmente de lo que decían el contagio de algún animal? La verdad es que no tenemos respuesta a esa pregunta. Las tendencias dicen que ha sido creado, pero por otro lado también se dice que el contacto con animales silvestres ha promovido muchas de estas enfermedades que hemos vivido en el siglo pasado y en este siglo también, en el joven siglo XXI. Pero la ciencia tiene mucho que ver. El cuestionamiento a la ciencia desde los años 70, 80 ha sido muy brutal debido a que la ciencia muchas veces ha estado al servicio de las grandes fuerzas que representan cada país y cada continente y cada lugar en el planeta. Y por eso se dice que la ciencia debería actuar con conciencia. La ciencia, los científicos trabajamos constantemente en buscar nuevos conocimientos y formular leyes y principios, teorías también. Pero, ¿qué es la conciencia? Darse cuenta de lo que se hace. La conciencia puede determinar, ¿cierto?, el camino que podría tomar la ciencia como tal. Muchas potencias científicas tenemos ahora y los países desarrollados han generado en estos momentos una ola de quién saca más rápido la vacuna, por ejemplo. Por ahí hay rumores de que la vacuna viene con un chip. Por allá
la Unión, en Rusia, se dice que ya está lista la vacuna y que inclusive el presidente ya la ha utilizado con su hija. Lógicamente esto es desafiante. Estamos en un momento que en el planeta estamos de valores, que es primero una crisis social como tal. La ciencia y la conciencia tienen mucho que ver. La ciencia ha trabajado para el bien de los seres humanos, o ha trabajado para el mal de los seres humanos. En algunos tiempos fue cuestionada debido a que se hacían, por ejemplo, experimentaciones con seres vivos. Y esto desató una gran polémica, incluso hasta llegar al punto de la eutanasia, por ejemplo. La conciencia ética es sobre todo un juicio, un acto de inteligencia por el cual se juzga un hecho, una conducta o un suceso, aprobándolo o desaprobándolo. La conciencia no crea leyes, no se ajusta a ellas. Sin embargo, de acuerdo a muchas de las leyes, puede tener una opción por el bien o por el mal. Por tanto, la conciencia así expresada implica para el hombre un ordenamiento de la razón. Sabemos muy bien que no somos. Actuamos para el bien de los demás, actuamos para nuestro bien, actuamos para el mal de los demás, actuamos y nos afectamos a nosotros mismos. Muchas veces podemos pensar y replantearnos todo esto en la vida diaria y en nuestras acciones cotidianas. Edgar Morin, ya a sus 99 años, continúa trabajando desde los años 70. Él ha sido el pionero en el paradigma del pensamiento complejo. Y miren lo que él plantea. Una ciencia privada de conciencia humanística es algo tan estremecedor como una conciencia que habla del mundo de espaldas a la ciencia. Es decir, que tanto la ciencia y la conciencia deberían ir de la mano para generar el bienestar humano. Entonces, la ciencia debería estar orientada a actividades dirigidas a conseguir el bienestar humano para que sea una ciencia que actúe con conciencia. ¿Por qué trabajamos el enfoque sistémico en este punto, en el segundo punto? El cambio de paradigmas, el cambio de pensamiento, el planteamiento de una crisis global y una crisis en el planeta nos ha desafiado para que podamos observar las cosas desde otros puntos de vista, no solo desde el punto de vista con un solo enfoque, sino que en este momento estamos desafiados definitivamente para realizar un enfoque sistémico desde todas las perspectivas que necesitamos. Aquí tenemos un reloj de los antiguos, ¿cierto? Este reloj realmente tiene sus partes. Aquí lo vemos completo, aquí ya lo abrimos y aquí podemos ver gran parte de sus elementos. Carlita, ¿me puede decir si el link funciona? Por favor, voy a tratar de abrir el link de un video chiquito que quiero que por favor lo vean. No se ve, ¿no? No, no se puede apreciar. Un rato.
Y aquí no se ve. Vamos a empezar de nuevo. Un segundito, por favor. Claro. Voy a tratar de compartir nuevamente. Ahí sí lo vemos. Muy bien. Voy a enviar el sharing para continuar con esto. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Adelantemos un poquito. Entonces, un sistema, como ustedes vieron en el video, es la verdad algo completo. Cada pieza es importante, no importa que sea un pequeño tornillo, un pequeño engranaje, una válvula, etcétera. El sistema funciona porque sus partes cumplen una función específica. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí
funciona como un todo porque sus partes se interaccionan como en el reloj. Esta interacción le confiere al sistema una entidad propia y forman un todo unificado. Es un conjunto de partes que se interrelacionan de forma tal que un cambio en cualquiera de ellas afectaría el conjunto. Una de las cosas que debemos pensar, volviendo un poquito al reloj, es que si cualquiera de esos engranajes se sacaran, desbarataríamos todo el funcionamiento del mismo. El cuerpo humano está formado por varios sistemas, pero es un sistema muy complejo. Normalmente nos han enseñado cómo cada uno de los sistemas funciona en forma separada, pero son totalmente interdependientes. Y una de las cosas sumamente importantes de los sistemas son las propiedades emergentes. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos todas las piezas de un auto, la batería, el escape, las llantas, los amortiguadores, el motor, etcétera, etcétera. Estas partes por sí solas no podrían. Sin embargo, armadas todas dentro de un automóvil nos permiten movilizarnos. Y esa es la propiedad emergente que es el resultado de la interacción o interrelación de todas estas partes. Esa es una propiedad emergente, cuando el carro se prende y empieza a caminar. Y así son los sistemas. El reloj, cuando empieza a dar la hora, básicamente, tras de ello está un montón de elementos que están funcionando de forma conjunta e interrelacionada. Para los años finales del siglo XIX, se empezó a plantear todo esto de los sistemas, generando lo que se llama la teoría general de los sistemas. En primer lugar, Norbert Wiener, un cibernético, establece los funcionamientos de los bucles de retroalimentación, en la cual define cómo hay una regulación automática de los seres vivos y cómo estos sistemas se pueden aplicar a sistemas mecánicos, electrónicos, informáticos. Bertrand Laffer, la teoría general de los sistemas, y aplica lo que Wiener definió como los bucles de retroalimentación y aplicado justamente a las ciencias biológicas y a todos los sistemas naturales. Jay Foster, ingeniero desde una perspectiva económica y empresarial, también trabaja en lo que son causas y efectos y dinámica de los sistemas, no solo de los sistemas mecánicos, sino también de los sistemas sociales. Y uno de los más conocidos científicos ecólogos, Odum y Ramón Margalef, son dos ecólogos que aplican la dinámica de los sistemas, Odum en los sistemas terrestres y Margalef en los sistemas acuáticos. Y una de las cosas muy importantes que desató todo este cuestionamiento a las teorías y paradigmas antiguos de la ciencia fue justamente el análisis de la ley de las dos leyes de la termodinámica. Sabemos muy bien que una ley o principio es que la energía no se pierde, se transforma. La energía se conserva, no se crea ni destruye, solo se transforma. Y la segunda ley que habla de una energía que se denomina entropía, que en un momento está dispersa y desorganizada, y los científicos empezaron a cuestionarse todo lo organizado que estaban las leyes y las teorías, y de qué forma una energía con grado de desorden
permitía que estas leyes se cuestionen, que estas teorías se vayan cuestionando, pensando que los sistemas realmente funcionan, pero siempre hay formas en las que cambian las cosas. No todo está dicho. Entonces, las leyes de la termodinámica, sobre todo esta segunda, empiezan a cuestionar un poco todo lo que la ciencia había dicho hasta ese momento, pensando en esta entropía, esta energía que no se sabía para qué servía, en dónde estaba, cómo se organizaba y se concentraba, y permitía cuestionar muchos de los preceptos que hasta ese momento se habían dado. Los sistemas biológicos, una de las características muy importantes de los sistemas biológicos es que son adaptativos. Mientras las perturbaciones no sean demasiado exageradas, los sistemas biológicos tienden a ser o equilibrar todas sus funciones y tienen esa capacidad de permanecer constantes con ciertos parámetros determinados. La homeostasis en estos sistemas biológicos es a la que se apunta continuamente y eso es muy importante porque los organismos y los sistemas biológicos reaccionan frente a las perturbaciones exteriores y tratan de mantenerse equilibrados. También tenemos sistemas ambientales, nuestros sistemas naturales, con toda la tierra como tal y todos los subsistemas que existen. Y los sistemas humanos. Ahora tenemos sociedades, seres humanos que vivimos en ciudades, por ejemplo, y que tenemos relaciones sociales muy importantes. En esta época de COVID, las relaciones sociales se han transformado realmente. ¿De qué forma estamos comunicándonos? ¿De qué forma estamos cambiando los roles en la familia? Todo esto ha hecho que los lugares de trabajo, los colegios, el transporte, todo cambie en estos sistemas y han sido muy influidos. Ahora, el enfoque científico normalmente, y esto es lo que se cuestiona de la ciencia como tal, es un enfoque reduccionista. ¿Qué significa? Consiste en dividir, fragmentar, separar las cosas en componentes más simples y estudiarlas por separado. Si pensamos en la célula como unidad básica de la vida, tenemos que ver que los científicos se han dedicado a estudiar cada una de sus estructuras, cada una de sus partes, qué función tiene. Y muchas veces no se lo ve desde el punto de vista global. En cambio, el enfoque holístico, si pensamos en el reloj como un conjunto de elementos y como un sistema, consiste en estudiar el todo o la globalidad, observar las relaciones entre cada una de sus partes y su funcionamiento complejo. En la sociedad, los sistemas son colaborativos. Cada sistema funciona internamente de la mejor manera. Sin embargo, hay muchos sistemas que son colaborativos y son interdependientes entre ellos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, todo lo que son los sistemas ecológicos, por ejemplo, ¿cierto? Todo el sistema climático, por ejemplo, actúa sobre los sistemas ecológicos y, lógicamente, los procesos tienen que estar engranados unos con otros. En la sociedad moderna, así ocurren las cosas. Estamos trabajando de forma colaborativa. Ya no podemos decir que vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, un ingeniero ambiental solito.
existen muchos profesionales que contribuyen para que este estudio de impacto ambiental sea completo y pueda reportar lo que se quiere descubrir. Justamente, puesto todo este pensamiento sistémico, está el paradigma de la simplicidad. El paradigma de la simplicidad en la ciencia ha estado orientado justamente a que todo tiene un orden. Cuando se define o se detecta la entropía, por ejemplo, el paradigma científico, el paradigma de la simplicidad se quedó un poco colgado, porque no todo tiene un orden, no todo tiene y cumple un orden establecido. En los sistemas en general, las cosas pueden cambiar. Por otro lado, la homogeneidad de los sistemas. Se pensaba que los sistemas eran muy homogéneos y actuaban con componentes muy precisos y todos actuaban de una misma manera. Por otro lado, la externorregulación, siempre pensando que desde afuera era que se influía hacia el sistema y no se permitía mucho de la autorregulación, como sucede en los sistemas naturales. Por otro lado, la causalidad lineal, que permite justamente decir que una causa produce un efecto, pero no puede producir. Perdón, tengo un boicot aquí. Y por otros dos puntos muy importantes, el reducir todo a sus partes, el analizar cada parte sin analizar lo global. Y por otro lado, la trivialización de los sistemas. Cada sistema o cada elemento funciona por separado y ya. Esto se dio mucho en los sistemas del cuerpo humano, donde cada sistema era analizado separadamente. Entonces, el paradigma de la simplicidad empezó a ser cuestionado y surgió justamente el paradigma de la complejidad con esta óptica de una observación de los hechos de forma sistémica y una observación de los hechos de forma holística. Miren aquí, tenemos, ¿no es cierto?, las dimensiones de los sistemas. Un enfoque sistémico considera todos los subsistemas, las entradas, las salidas y, lógicamente, todas las dimensiones que pueden darse, lo ecológico, lo social, lo económico, lo socioeconómico, la económica ecológica, y todo coordinado entre sí permite el funcionamiento adecuado de estos sistemas. Ahora, vamos a lo de la bioética global. ¿Por qué el enfoque sistémico es súper importante dentro de la bioética como tal y de la construcción de la bioética global en segunda instancia? Porque la óptica, desde el punto de vista holístico, global, complejo, ha permitido justamente crear nuevos paradigmas que permiten el desafío que se hace a la humanidad para crear una nueva sociedad. Miren, la bioética nace justamente para humanizar la medicina, en primer lugar, en primera instancia, frente al desarrollo técnico y para establecer también límites a la investigación que en ese momento se daba ya con tanto organismos vivos, tanto seres humanos, tanto plantas como animales. ¿Hasta dónde podía llegar la ciencia como tal? Entonces, frente a estos desafíos surge la bioética como tal. Como pueden ver en la gráfica,
dice, como ya habrán notado, hemos cometido un pequeño error. Y ustedes ven que se dio al revés la cirugía. La bioética, como tal, se la define como un estudio sistemático e interdisciplinar. Esto es muy importante, porque no tiene solo una visión, sino una visión muy amplia. Un enfoque interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana. En principio, se enfocó al cuidado y al respeto a la vida humana, y también en sus inicios se pensó en lo vegetal o animal, y considerando todo lo que significa las consecuencias que puede traer para la vida humana, vegetal, animal y los ecosistemas, de las acciones que pueda la ciencia actuar para encontrar soluciones a los problemas que se dan en la humanidad como tal. Ahora, ¿dentro de qué entorno nace la bioética, no es cierto? Se descubren... Un momento. Continuamos, entonces. Entonces, hay muchos descubrimientos, falsificaciones científicas en la Unión Soviética, la utilización de la psiquiatría con fines violentos, las fuertes relaciones entre investigación universitaria y empresa bélica, los ataques teóricos a la escuela de Frankfurt, Apple y Habermas, la dificultad de distinguir entre ciencia pura y ciencia aplicada, y la constatación que no todos los caminos para aumentar la verdad científica son válidos. Había una crisis del mito de la neutralidad, de la ética en la ciencia, y eso hizo que surja la bioética como un desafío para ello, para contrarrestar estos elementos que estaban surgiendo. Y uno de los padres de la bioética, y yo diría no solo de la bioética médica, sino de la bioética global como tal, fue Van Potter, quien era un oncólogo que estaba haciendo estudios en relación a lo que era el cáncer en esa época, y escribe su libro Bioethics, A Bridge to the Future, en el año 71. A través de este libro, él ya define la bioética global como tal y reivindica la bioética con un enfoque de ética global, no solo la bioética aplicada a la medicina, sino que él ya empieza a mencionar los problemas del planeta en ese entonces. Entonces empiezan a dar diferentes corrientes en ese sentido. Voy a mencionar dos pequeñas frases del libro de Potter. Dice, si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar una con la otra, la ciencia con las humanidades, por ejemplo, y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro. Su libro justamente de bioética es Un puente hacia el futuro en español, y como una nueva disciplina que combina conocimientos biológicos con conocimientos de sistemas de valores humanos,
Elegí bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los seres vivos, y elegí ethics para representar el conocimiento de los sistemas de los valores humanos. Nace la bioética relacionada con el entorno. La crisis ecológica ya ha sido cuestionada desde los años 70. Ya se empiezan a ver una conciencia en relación a los desastres ambientales que se están produciendo debido a las actividades productivas humanas, y Potter ya está preocupado por ello. Así se producen varias conferencias donde se celebra en California sobre la recombinación del ADN, por ejemplo, y el principio de contención y de bioseguridad, que es muy importante para los elementos hacia una ética que no solo vea los seres humanos, sino también el ambiente como tal. La bioética global es global porque está en relación con la Tierra entera. Es global porque abarca todos los problemas éticos relacionados con la vida, la salud, tanto humana como biomédica, como ambiental o como ecológica. Y además es global por cuanto se refiere a la metodología adoptada para su estudio. Incorpora todos los conceptos, criterios y sistemas de valores, correspondientes a las ciencias de la vida implicados. Es decir, es interdisciplinaria. La bioética, según Warren Reich en estos tres elementos, ¿cierto? Se define como un análisis justo, adecuado, para garantizar la supervivencia eficaz de la biosfera. Entonces, pensemos nosotros en este momento del COVID, cómo los problemas sociales y ambientales que han surgido en nuestro planeta han determinado que se llame al ser humano a generar una necesidad de nuevas formas de pensar. El medio físico y biológico está afectado. La producción está afectada. La tecnología ha contribuido mucho a nuestros avances, pero también está contribuyendo a un caos ambiental y social. Las organizaciones sociales, la economía. Hay una gran diversidad de situaciones que nos llaman a una necesidad de cambiar nuestras formas de pensamiento. Según Enrique Left, que ya le vamos a conocer más despuesito, la crisis ambiental es ante todo una crisis del conocimiento. ¿Cómo estamos generando el conocimiento? ¿De qué forma la ciencia ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de universalidad, de generalidad y totalidad? El ser humano ha cosificado al mundo. Es por eso es una crisis de civilización de los conocimientos en un sinfín de disciplinas, especialidades y subespecialidades que han ido haciendo que la ciencia fraccione todo. Y eso no da una visión tan clara del mundo. Las visiones que nos han dado son visiones cortas, visiones no completas, visiones fraccionadas. Por lo tanto, oponiéndose al paradigma de la simplicidad que vimos anteriormente, la complejidad promueve una reforma del pensamiento,
apela a nuevas estrategias de generar o construir el conocimiento. Implica una renuncia a que todo lo sabemos. Implica también la presencia de incertidumbres, de cosas que no sabemos cómo están constituidos en la realidad. Así fue en un momento la entropía, por ejemplo. Tiene una dimensión epistemológica que implica realmente cambiar las maneras de hacer ciencia. Tiene una ética que establece compromisos con la vida humana. No podemos dejar de lado el bienestar del hombre. Y una cosa muy importante, implica una disposición ética a escuchar al otro, a ser multidisciplinario, a ver las otras culturas, las otras formas de generar conocimiento. Las teorías, aquí nosotros podemos ver a Edgar Morin, el promotor del pensamiento complejo, sustenta su teoría de la complejidad en 4 teorías muy importantes. Por un lado, la teoría de información, pues, que la información ética, porque, define la causalidad no lineal en los procesos, pueden haber variaciones. La teoría de los sistemas que ya vimos, en donde el todo es más que la suma de las partes, puesto que hay propiedades emergentes que surgen, lo que habíamos visto en los sistemas. El vehículo, sus partes separadas por sí mismas, no son más que partes. Cuando se suma todas las partes, se producen lo que se conoce como propiedades emergentes y esto hace que se cumpla una función. Y la última, la idea de la autoorganización. La vida tiene esa capacidad de regenerarse, de promover procesos de homeostasis. Y por otro lado, tiene también sus principios. Un principio sumamente importante y que se relaciona en este momento a nuestra situación actual es la unión de nociones antagonistas para pensar en procesos de organización del mundo. No es momento de dividirnos, es momento de unirnos para crear nuevos procesos. El segundo, el principio de recursión. Los productos de un proceso son a su vez productores de aquello que los... Y el tercero, el principio holográmico, que tiene mucho que ver con la parte está en el todo, pero a la vez el todo está en la parte. Por lo cual, el paradigma de la complejidad está orientado a ver las cosas, los eventos, los sucesos, la vida como tal, el planeta como tal, desde el punto de vista global. Y pensando ya en la bioética global, la dimensión ética de la complejidad es muy importante. La complejidad ambiental va a generar una visión sobre todas las relaciones en los procesos. No pretende separar al sujeto del objeto del conocimiento. No se trata solo de ver un hecho o una realidad de una manera objetiva, sino una relación ética entre el ser y el saber, es decir, estar dentro del proceso. Y asimismo, ello implica el reconocimiento de la existencia de múltiples tradiciones intelectuales y diversas formas de pensar el mundo que nos van a llevar a una
dimensión más allá de la dimensión ética, una dimensión bioética que nos permita ver e incluir al humano en todos estos procesos que se dan en el planeta. Aquí tenemos a Enrique Leff y una de las cosas que él menciona es las otredades, el reconocimiento del otro, el diálogo de saberes entre los seres humanos, entre las diferentes tendencias, entre las diferentes culturas, entre las diferentes formas de generar conocimiento para buscar soluciones adecuadas al ambiente. El enfoque, como decíamos, es un carácter holístico, interdisciplinario, determinado por una sociedad que está globalizada y sobre todo por la construcción de un pensamiento crítico que nos permita cambiar nuestra sociedad, transformar nuestra forma de pensar. Y esto es muy importante. Es necesario una forma de ver las cosas desde el punto de vista del espacio y el tiempo, anclado a una conciencia de los pueblos, a las raíces, a nuestros orígenes. Un presupuesto de la acción individual social en la práctica, cómo poder organizar todos los procesos para que realmente tengamos una sociedad solidaria, una memoria de lo que fuimos, lo que somos y de lo que hemos construido durante todo este tiempo, y una conciencia de lo vivido, de lo que viene y de lo que se vive hoy y de lo que viene en el porvenir o en el futuro. Fíjense, el mundo ha estado plasmado de la miseria, el consumismo, un santuario del consumismo. Nos venden cosas que no necesitamos. Un parasitismo de la opulencia, de las guerras, de las mentalidades pero que no han pensado a la modernización, pero ¿de qué forma? Generando problemas ambientales, manteniendo estructuras de pobreza que no nos benefician. Existe, mejor dicho, no existe un equilibrio del sistema económico. Existe una crisis económica grave en estos momentos, después de la pandemia. Tenemos cierre de empresas, desempleo, subconsumo, miseria, destrucción, barbarie. No sabemos de qué forma el deterioro del ambiente ha contribuido a que pasemos a esta crisis. Y lógicamente, los defectos de la crisis, a pesar de que los conocimientos se multiplican, existe mucha incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. Es importante dejar de fragmentar las cosas, de reducir todo el pensamiento. Es muy importante que veamos desde una perspectiva global, holística, sistémica, para poder afrontar la crisis que se ha desatado, a una crisis que ya existía. La epidemia mundial del virus ha desencadenado, y ha agravado terriblemente la crisis sanitaria que ya se vivía. Ha hecho que a través del confinamiento la economía cambie. Nos ha cambiado de un modo de vida extrovertido, volcado hacia afuera, a uno introvertido al interior de la casa.
y ha puesto a la globalización en una crisis violenta. La globalización había creado una interdependencia. Sin embargo, nunca esta interdependencia fue acompañada de la solidaridad entre los seres humanos. Un minutito, por favor. Tengo un inconveniente aquí. Disculpen, un minutito que tuve aquí una invasión. Entonces, hay un problema grave en cuanto a la sociedad en relación a lo que es una regresión generalizada. Ha existido durante estos últimos tiempos una crisis en la democracia. Se ha levantado un triunfo de la corrupción y la demagogia, los regímenes neoautoritarios, iniciativas nacionalistas, xenófobas, racistas, y justamente en esta crisis nos encuentra el COVID-19. Probablemente esto permitirá que surjan nuevos pensamientos, que aparezca una nueva vía política, ecológica, económica, social, guiada realmente por un humanismo regenerado. Necesitamos las verdaderas reformas de la sociedad, en donde haya reformas de la civilización, de la sociedad, y reformas que estén vinculadas a la bioética, a la vida como tal, a la protección de la vida. Y aquí también entra la ciencia. La ciencia con todos sus avances, con todas sus estrategias para generar conocimiento, debe también estar abocada a lo que es el bienestar de todos. Las megatendencias en estos momentos son justamente que tenemos la sociedad del conocimiento, tenemos información tremenda en todas partes, tenemos y se promueve un referente ecológico como reflexión moral para las nuevas sociedades, un crecimiento de la complejidad en sociedades más abiertas que no socaven al ser humano, una ética mundial en donde la organización tecnocrática mundial esté orientada al bienestar de los seres humanos y, lógicamente, la ciencia en sí a la búsqueda de un humanismo científico que dé lugar a una real nueva sociedad, que no solo tome en cuenta la integración o la globalización que estamos viviendo, sino que tome en cuenta todas las visiones y pueda albergar la solidaridad entre los seres humanos y la solidaridad también con el planeta en que vivimos. Como conclusión, realmente el virus está trayendo una nueva crisis planetaria. A la crisis planetaria que ya hemos vivido en la era de la globalización. Revela una vez más que la interdependencia que hemos tenido dentro del proceso de globalización no ha sido una respuesta solidaria ni planetaria. Necesitamos que esta interdependencia en estos momentos tenga un enfoque de solidaridad y un
una respuesta a nuestro planeta que lo clama. El virus nos dice entonces que esta interdependencia debe dar lugar a la solidaridad humana en la conciencia que todos tenemos un destino común y vivimos en un planeta, en una isla que no podemos irnos de aquí. Y el virus también nos revela lo que se ha llamado la ecología de la acción. La acción no obedece necesariamente a la intención. Debemos actuar de acuerdo a principios que permiten una generación de una nueva sociedad. Edgar Morin dice, debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual y el social entrelazados e inseparables, que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos de la Tierra. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra querida Anita por esta ponencia tan interesante que nos ayuda a pensar en que todos formamos parte de un todo. Les hemos preparado un entremés musical, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo,
sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo. ¿Listos? Eso ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agradecemos que hayan disfrutado este video que fue de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Ahora vamos a entrar a la parte de las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué se debería hacer para que la ciencia realice investigación no fragmentada? Como hemos hablado dentro de la presentación, la ciencia tiene que cambiar su forma de generar conocimiento. Es muy necesario que sea interdisciplinar, multidisciplinaria. Ya no se puede trabajar la ciencia de una forma fragmentada. Se tiene que trabajar de una manera interdisciplinar. El aporte de otros conocimientos, el aporte de otras ramas del conocimiento realmente esté al servicio del bienestar humano. Es muy importante eso. Ya no podemos utilizar el sistema individual para promover la generación del conocimiento. Hay que ver diversas formas de cómo la sociedad requiere de que se generen procesos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que permitan realmente construir una ideología distinta en una nueva sociedad.
Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta es, según su enfoque, ¿el Ecuador ha aplicado la bioética en las decisiones que ha tomado frente a la pandemia? Definitivamente no. Ha habido muchos cuestionamientos para el manejo de esta crisis. Definitivamente se han generado procesos en donde no ha importado definitivamente la vida humana. Los desafíos que ha planteado esta pandemia han hecho ver las falencias del sistema social y el sistema de salud que tenemos. Es muy importante pensar que ni siquiera los médicos, enfermeras, han tenido los implementos necesarios para poder cubrir las necesidades que tienen las personas en el sistema de salud. Es muy triste realmente las condiciones en las que ellos han estado trabajando y lógicamente en un momento determinado se priorizó la cuestión económica y de pago de deuda externa para, en lugar de priorizar lo que era la salud de los ecuatorianos, de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, yo creo que no ha habido un manejo adecuado. La bioética tiene justamente esa óptica más global, más sistémica, que permite justamente priorizar la vida de toda la biosfera, la vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas y de nuestro planeta como tal. Entonces, no se ha actuado de una manera coherente y correspondiente frente a la crisis que se ha generado por la pandemia. Agradecemos nuevamente, Anita, por este tiempo que ha podido compartir con nosotros, también su conocimiento, para darnos, como decíamos al inicio, esas herramientas para poder entender un poco más de esta crisis y saber cómo enfrentarla. Muchas gracias. Gracias también, Carlita. Gracias, Gloria, y a la Fundación Pacarina que me dio esta oportunidad de participar y de compartir estos conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.